Primera plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en Turquía, con los 20 años de Erdogan en el poder y las nuevas elecciones que se presentan este mes de mayo. Para ello nos acompañan tres invitados en este estudio. Ya les presento a Chris Denhon, periodista de Orient 21, conocedor de Turquía. Bienvenido. Gracias. Delia Runategui, periodista independiente que ha estudiado el sistema político turco. Bienvenida. Gracias, Carlos. Logan Perpiña Iván, periodista y fotógrafo, acaba de regresar de Turquía y va a volver para cubrir las elecciones en mayo. Bienvenido, Logan. Hola, buenas. La Turquía de Erdogan, 20 años después de su ascenso al poder, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Hace 20 años, Erdogan llegó al poder en Turquía. Ahora el presidente turco espera obtener un nuevo mandato en las elecciones presidenciales que se celebrarán el 14 de mayo. Pero el conservador se encuentra en una posición delicada frente a una oposición que ha logrado designar un candidato único y con el foco de la actualidad aún puesto en el grave seísmo que devastó el sureste del país el pasado 6 de febrero. Hoy vamos a analizar no solo la contienda electoral que se le presenta al presidente turco, sino también cómo es la Turquía actual, en qué se parece y en qué se diferencia a la de finales del siglo pasado. Repasemos algunas portadas que nos deja la prensa. La prensa turca, como Hurriyet, ya sigue día a día los movimientos de los sondeos de cara a las elecciones y apuntan a que el voto de los jóvenes puede ser determinante. La revista alemana Stern llama a Erdogan el incendiario sobre cómo agita conflictos con el cálculo de que puedan impulsarle. Este reportaje aparecido en el Courrier International explica cómo la corrupción ha agravado las consecuencias del sismo del pasado mes de febrero. Entre las causas apunta a la construcción frenética no conforme a las reglas antisísmicas. Y The Economist, con esta otra portada, cuestiona los pilares democráticos del país. Acechante régimen dictatorial califica al de Erdogan. Bueno, Chris, tras 20 años en el poder, ¿esta campaña sí es por fin de alto riesgo para Erdogan? Es un gran riesgo porque por la primera vez en muchos años hay una verdadera posibilidad que va a perder las elecciones presidenciales porque hay una coalición muy heteróclita, pero una coalición de 6 partidos apoyado de fuera del partido HDP, el Partido Democrático de los Pueblos, quien podrán obtener más que 50% por las elecciones presidenciales en la primera vuelta y tal vez también si en la primera vuelta no obtienen más que 50%, habrá una segunda vuelta con una posibilidad que Erdogan pierde las elecciones. El terremoto del 6 de febrero, las dificultades económicas, la caída en las encuestas. 20 años después de llegar al poder, Delia, ¿se ha apagado la estrella que tenía el presidente con el electorado? Ocurre que en 20 años el gobierno de Recep Tayyip Erdogan ha tenido muchos altibajos. Ha habido muchos escándalos de corrupción. También ha habido ataques sistemáticos al sistema judicial, a la prensa. Todo eso ha venido debilitando su gobierno, al mismo que su partido y la figura que tiene como presidente. En este momento vemos una figura muy debilitada. Sobre todo ha habido un impacto muy fuerte a raíz del terremoto y cómo se ha descubierto por esta tragedia los problemas estructurales que existen en Turquía. Es decir, no hay un respeto de las leyes de construcción, hay una corrupción muy grande y sobre todo una incapacidad de manejar esta crisis enorme con resultados dramáticos. 50.000 personas murieron en el terremoto y más de 170.000 viviendas fueron destruidas entre casas y edificios. Eso definitivamente tiene un impacto en el electorado de Erdogan porque muchas de esas personas vienen de la clase social más necesitada, que era la base electoral de Erdogan, de la AKP. El terremoto, sus ataques a la justicia, la corrupción, las dificultades económicas, de todas las causas, ¿cuál es la que ha erosionado más a Erdogan? ¿Cuál es la que más le pone en dificultad? Creo que uno de los asuntos más importantes, y esto si miramos al pasado y los pasados 20 años, es el cambio de régimen, porque antes Turquía estaba en un régimen parlamentario y Erdogan ahora
casi está gobernando solo con decretos porque es un régimen totalmente presidencial. Y eso creo que es un asunto muy importante porque entre los años 2000 y los años 2020 la gran diferencia en Turquía es la gobernanza. La crisis económica y el terremoto son dos de los factores más importantes porque hay que acordarse que Erdogan en los años 2000 ha sido elegido justo después del terremoto de Izmit y había dicho que el responsable de tantos muertos, 17.000, no era el terremoto, sino el Estado, por la construcción, las reglas parasísmicas no respetadas, etc. Y ahora pues hay una desinstitucionalización total de las autoridades económicas. La crisis económica es súper fuerte. Erdogan tiene un papel muy importante en esto. Así que creo que todo esto mezclado es el resultado de estos 20 años. Luego vamos a volver a esas causas, pero antes hablemos de la oposición kemalista a Erdogan. Chris, ¿quién es, a ver si lo digo bien, si no me ayudan, Kılıçdaroğlu, y qué opciones reales tienen? Porque hay sondeos que incluso le otorgan la victoria contra Erdogan. Kemal Kılıçdaroğlu es el representante del GHP, el Partido Republicano de los Pueblos. Es el partido antiguo creado por Mustafa Kemal. Es el partido del Estado turco. Sí. Siempre ha sido el partido del Estado turco con una posición antidemocrático contra los kurdos, muy nacionalista, pero ahora se vuelve de ser un candidato de la oposición quien va a aglutinar a toda la oposición anti-Erdogan. Su política es una política liberal, no es una política de muchas reformas, pero visto del punto de vista de los kurdos es una persona que puede moderar la política interior en Turquía. Él podría, apoyado con la izquierda turco y con sus aliados y apoyado de fuera para los kurdos, podría reformar el sistema turco un poco para que sea un poco más democrático, liberación de presos políticos, utilización de la lengua kurda y cosas, no son cosas muy revolucionarias, pero son cosas importantes al interior por la población en Turquía que sufre mucho de la política, digamos, casi dictatorial de Erdogan. Claro, pero dirige una alianza de hasta 6 partidos de todo pelaje político, de la derecha nacionalista hasta la izquierda. ¿El pegamento que une a todos estos partidos es simplemente ser anti-Erdogan? O dicho de otra forma, ¿esto es suficiente como amalgama para llegar al poder, Delia? No es suficiente, pero es una buena estrategia. Desde ya para captar estas 6 fuerzas políticas tienen un objetivo en común, que es hacer frente para ganar en las urnas. Luego, no es cierto que no se parezcan porque igual han llegado a un acuerdo. Los 6 partidos desean regresar al sistema parlamentario que existía antes del 2017, cuando los poderes del presidente fueron magnificados a través de un referéndum. También desean restaurar el Estado de Derecho, es decir, plenamente libertad de expresión para los medios, para las personas en general, y restablecer un diálogo con la Unión Europea y Occidente. Es decir, son 3 puntos bases en los cuales estos 6 partidos se han puesto de acuerdo. Entonces, hay un poco más allá de solamente estar en contra de Erdogan. Pero sobre todo un gran pragmatismo vemos en esta coalición, Logan. Claro, porque todos estos partidos sí que quieren llegar al poder y por pragmatismo saben que solos no van a alcanzar este objetivo, así que se unieron. Después creo que hay un punto común entre estos partidos, es esa voluntad de cambiar de régimen y de volver al régimen pasado, un régimen parlamentario, porque Erdogan también anuló la figura del primer ministro y eso en un país creo que es algo decisivo. Más allá, creo que estos partidos van bastante divididos dentro de esta coalición, pero la gente que va a votar para ellos también tiene la historia en cabeza, en memoria, y creo que más allá lo que está uniendo a la gente hoy es el sentimiento anti-Erdogan, claramente. ¿A qué puede recurrir Erdogan en esta situación de dificultad? Les pongo ejemplos. Política exterior, la política exterior turca, ese posicionamiento internacional de intentar ser mediador, por ejemplo, en la guerra de Ucrania. ¿Puede beneficiar a Erdogan, Chris?
Claro que sí, porque Erdogan se posiciona como un árbitro en bastante conflictos como en Libia, en Ucrania. En Siria trata de ser amigos con Bashar al-Assad. Putin, a él le gusta bastante Erdogan. Entonces, a su política exterior internacional juega el papel de un árbitro. Puede beneficiar de para obtener votos por las elecciones, pero su gran problema es la crisis económica al interior. Ha conseguido en cualquier caso restablecer relaciones con un montón de países, ¿no? Chris o Delia. Perdona, pues es impresionante porque pues en el año 2015, por ejemplo, estaba rayado con la mitad de Oriente Medio. Y pues ahora sí que normalizó con Israel, normalizó con Arabia Saudita, con los Emiratos Árabes Unidos, con Egipto. Es un gran cambio porque también la crisis económica está afectando tanto al interior del país que Erdogan necesita fondos extranjeros. Y ha sido una táctica suya, creo que es una táctica buena, para salir de esa crisis económica, pues normalizar con el universo entero. Y ya vemos que en el tablero ucraniano también tiene un papel súper importante porque se pone en mediador y fue el ministro, un ministro ruso mismo quien lo dijo: si hay negociaciones entre Rusia y Ucrania, será en Estambul. O sea, ahora sí que se sabe súper potente en el plan diplomático, en el plan internacional, y es una manera de intentar salvarse al interior del país. ¿Este posicionamiento exterior de Turquía, Delia, es el gran aval de Erdogan para estas elecciones? Definitivamente, yo creo que en el plan internacional es uno de los pocos campos en el cual puede mostrar que funciona, que está funcionando muy bien, y sobre todo juega con lo que siempre, entre comillas, ha jugado Turquía, que es un país geopolíticamente importante en el mundo, tanto en este momento para Rusia como para Occidente. Está poniendo en valor su posición geopolítica estratégica para salir un poco a flote de esta crisis económica que lo viene persiguiendo desde hace varios años. Entonces sí, definitivamente la agenda internacional juega un rol muy importante en estas elecciones. Bueno, hace 20 años han pasado mucho de lo que pasó hace 20 años cuando llegó Erdogan al poder. Les voy a preguntar a vuelta de pausa en qué se diferencia la Turquía actual, en la que Erdogan busca la reelección, a la de hace 20 años cuando llegó por primera vez Erdogan al poder. Va a ser a vuelta de pausa aquí en Primera Plana. Hasta ahora. Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Miles de personas cada año se ven obligadas al éxodo, a huir de sus países en busca de una vida mejor. Llevamos una mirada humana a la migración masiva en América Latina y en el resto del mundo. Acompáñenme en Migrantes por France 24 y france24.com. France 24, su ventana al mundo. Liberté, égalité, actualité. En Primera Plana, esta semana, analizando la figura de Erdogan 20 años después de su llegada al poder por primera vez y también las elecciones que se van a celebrar precisamente en Turquía el próximo mes de mayo. Lo hacemos con los periodistas Chris Dejón, Delia Runategui y Logan Perpiña. Hace 20 años, Erdogan supo combinar las expectativas de las nuevas clases neurbanas no reconocidas por las élites turcas y el electorado más rural y conservador. Los neurbanitas ya han cambiado y sus hijos ya no conectan a Erdogan. Chris, ¿por qué? ¿Sus logros ya quedan lejanos a las nuevas generaciones turcas?
Yo me recuerdo cuando era en Diyarbakir, al final de los años 90, el movimiento islamista alrededor del Refa, partido ahora AKP, era en la oposición. Y los que tuvieron el poder en Turquía era el CHP, ahora en la oposición, de Kılıçdaroğlu. Y el movimiento kurdo era bastante increíble, oprimido, pero no era tan urbanizado. Ahora hay una realmente verdadera urbanización de la gente, toda la gente en Turquía. Y hay también un gran fortalecimiento no solamente del movimiento kurdo, pero también de la izquierda turca. Hay algo alrededor de este partido HDP, porque hay que comprender que todavía siempre hay tres grandes bloques en Turquía. Un bloque islamo-conservador alrededor del AKP, aliado ahora con la extrema derecha MHP. Un segundo bloque del GHP, de los republicanos kemalistas con sus aliados. Y la tercera fuerza alrededor de los kurdos. Los kurdos ahora tienen más que 10-12% del electorado, más que 50-60% en la región kurda. Es una fuerza política, no solamente es una fuerza militar del PKK, porque las acusaciones del HDP son ligados a los terroristas del PKK, Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Ahora la expresión política del movimiento kurda ligado a la izquierda turca y al movimiento LGBT tiene una realmente es realmente la tercera fuerza en Turquía que va a jugar un papel de árbitro en las próximas elecciones. Pues antes de hablar de jóvenes, ¿cómo es la relación de los kurdos con esa oposición que puede quitarle el poder a Erdogan, Logan? Porque parece un poco ambigua, ¿no?, esa relación. Es complicada porque no forman parte de esta coalición de 6 partidos por varias razones. Pero se necesitan, no forman parte, pero se necesitan al mismo tiempo. Claro, porque es un juego muy sutil. Los kurdos, el HDP ha sido la tercera fuerza política a las últimas elecciones, ¿vale? Más de 6 millones de votantes. O sea, un partido decisivo. En la oposición, pues en esta coalición hay también partidos muy nacionalistas como el İYİ Parti, por ejemplo, y estos no quieren nada que ver con los kurdos, no quieren hacer una coalición con ellos, pues si no se van. Así que los kurdos estaban obligados de quedarse fuera de esta coalición, pero había muchas negociaciones debajo de la mesa. A ver, ¿qué futuro para los kurdos? ¿Qué Kılıçdaroğlu puede hacer para la lengua kurda? ¿Qué Kılıçdaroğlu puede hacer para los presos kurdos, que son miles y miles? El HDP tiene más de 4.000 presos ahora mismo. Pues esto se está negociando debajo de la mesa. Pero, saben, el Kılıçdaroğlu lo sabe perfectamente, sin el voto kurdo será muy difícil de ganar. Así que es puro pragmatismo entre estas dos partes. A ver si las consignas de voto del HDP van a ser respetadas por sus aficionados, y ya veremos. Pero sí, es un paso decisivo que se está jugando ahora mismo. Delia, hoy Turquía, a diferencia de ese país de hace 20 años, que, haciendo ya la comparativa, es un país urbanizado al 75%. El voto urbano decide. ¿Y hacia dónde se inclina más bien ese voto urbano? Exactamente, es decisivo. Contra el pronóstico de Erdogan no es favorable para el AKP, porque durante estos 20 años ha habido un recambio generacional. Claro. Los jóvenes de ahora solamente han conocido en el gobierno AKP, Erdogan, y no están contentos porque hay una forma de censura a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. Tienen miedos que por un tuit puedan terminar en la cárcel. Entonces los jóvenes urbanizados, más educados que hace 20 años quizás, no están con una tendencia a favor de votar por AKP, a decir verdad, están con una tendencia al opuesto. Pese a las dificultades de esta reelección, Erdogan cuenta con otras herramientas para mantenerse en el poder. Hablamos de esos contrapoderes que en Turquía ya no lo son tanto, como la prensa libre o la justicia, ¿no, Chris? Como Erdogan ha ido
destruyendo contrapoderes. Erdogan controla el 90% de las medias. Ha cerrado la gran parte de las medias críticas, como IMG, televisión, era la gran televisión de la oposición, ahora no existe. Pero hay el red social, Facebook, todo eso existe, pero también es muy controlado. La gente no son estúpidos tampoco, no creen siempre lo que dicen las medias. Otro gran problema es que si hay una diferencia de 3-4% entre Erdogan, AKP y la mesa de 6, él podría tomar medidas de provocación, de terror, de fraude. Hay una gran posibilidad de fraude, por eso el movimiento popular llama para enviar observadores para observar las elecciones. Erdogan, si es en dificultad, es posible que no va a respetar el juego legal. ¿Cómo ha ido evolucionando el Islam en la sociedad turca en estos 20 años de Erdogan? Logan. A ver, hay que entender que el AKP es un partido islamo conservador. Tampoco el Islam es muy presente, pues es más una manera, es un mensaje que está dando a los más religiosos al interior mismo de Turquía, pero no es algo tan potente como lo podemos ver desde fuera a veces. Creo que el factor nacionalista es mucho más importante que el factor religioso en Turquía. Y por eso hemos visto el cambio a partir de los años 2015, en los que Erdogan hizo una gira total a la derecha, se alió con el partido de extrema derecha del MHP, y ahora mismo el factor nacionalista es un impulso para su campaña, y porque sabemos que en Turquía, obviamente, históricamente, el factor nacionalista pues, es muy importante. Por eso dio este paso. Pero el factor religioso no es tan importante como lo vemos nosotros. En cualquier caso, tanto el factor nacionalista como el religioso, como el más de esa deriva conservadora, le ha desconectado de los jóvenes. Es que ha habido un viraje en su ideología política. Al comienzo comenzó con un partido de centro-derecha bastante abierto. Cuando era amigo de Europa. Exactamente. En aquel momento en el que se llegaba a hablar de Turquía 2002, que entrara en la Unión, que presentara la candidatura de entrada en la Unión Europea. Total. ¿Cuánto ha llovido de aquello, no? Mucho. Y al pasar pocos años, 2-3 años, hizo el cambio a islamo conservador bastante marcado, y después ha vuelto a girar hacia un nacionalismo que por las alianzas le conviene bajar el discurso pro religión en la política. Entonces ha habido una mutación en la ideología del partido. Yo creo que eso también puede desestructurar un poco la base de los que votaban por él, porque ya no se reconocen en el partido. Cuando hablamos de personalidades como Putin, hablamos siempre de la visión que tienen de la Rusia de futuro para entender las claves de lo que pasa en Ucrania. Si habláramos de la visión de Erdogan, de cómo creen que quiere que pase su legado en el futuro de Turquía, ¿qué dirían? La visión que tiene del futuro de Turquía, Erdogan. Una figura que también tiene megalomanía. Como en el pasado, un país, una bandera, un pueblo extremadamente nacionalista, sin respeto por la divergencia, es lo contrario de los demás. Yo pienso que un cambio de presidente, una derrota de Erdogan, dará una increíble burbuja de aire para el movimiento social en general en Turquía. También en el asunto, en los asuntos exteriores, hay que acordarse que Erdogan mandó tropas en Libia, en Siria, que sigue un rollo terrible, en el Karabaj, pues está en muchos frentes, y en Irak también ahora mismo se ve que hay ataques casi diarios sobre los kurdos en Irak. Así que creo que si Erdogan deja el poder va a hacer un gran cambio, no solamente al nivel nacional, como lo dijo muy justamente Chris, pero también al nivel internacional. Desde Occidente, sin duda, subrayamos ese elemento identitario nacionalista de Erdogan, también para subrayar las diferencias con el padre fundador de la nación, con Atatürk, pero eso no nos puede hacer caer en análisis simplista, es decir, el resultado es una tendencia a analizar la política turca únicamente en términos de enfrentamientos entre las visiones kemalista y erdoganista, o entre turcos laicos y conservadores, y puede haber más matices entre medias.
¿Qué les parece, Delia? Totalmente. Yo creo que, a decir verdad, estas dos figuras políticas turcas han cultivado lo que se llama el culto a la persona. Claro. Ha sido alrededor. También un hiperpresidencialismo. Hay también ciertas cosas que los acercan para una comparación en ese sentido. Después, Erdogan, yo creo que se ha perdido en el curso de la ruta, y lo que él siempre ha querido dejar es un legado importantísimo, regresar a un pasado otomano y dar una identidad nueva a Turquía. Yo creo que está en la mitad del camino y en este momento se ha perdido en el camino. En eso también hay alguna comparativa con Putin, en el de volver al imperio pasado con esa visión de futuro, ¿no, Logan? Claro, y más allá de eso, si Erdogan deja el poder ahora mismo, para él sería un drama sin nombre, porque quiere dejar un vuelo muy fuerte desde que llegó al poder, y se nota cada día. Ahora mismo dejaría el país con una crisis económica muy grande, después de un terremoto que mató a más de 50.000 personas y en el que tiene un papel bastante importante por lo que hemos hablado antes. Así que para él sería una humillación terrible de dejar el poder ahora mismo. Por eso se supone que en el mes que queda antes de las elecciones todo puede pasar, y Erdogan va a intentar todo lo que pueda para mantenerse al poder. Y si está derrotado, pero de 3 o 4%, podemos imaginar que va a intentar todo también para cancelar estas elecciones, como hizo justamente en el año 2015. Hay que acordarse que perdió las legislativas y pues hizo otras elecciones 6 meses después. Y entre estas dos elecciones el país cayó en un infierno, 2 atentados, una guerra en el sureste. Pues un rollo terrible. Así que podemos pensar que el futuro es súper incierto. ¿Peligra este tipo de derivas según los resultados, Chris? Absolutamente sí. Y yo quiero también clarificar que de la parte de los kurdos o de la izquierda turca o del movimiento LGBT que apoyan a la tercera fuerza, no hay ninguna ilusión en Kemal Kılıçdaroğlu. Por ellos ya será más o menos lo mismo, pero una pequeña apertura democrática, una restitución de alcaldes destituidos por Erdogan en los últimos años, sería una pequeña diferencia que les permita de nuevo hacer la política popular. Muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer. Estaremos muy atentos a lo que pase en esas elecciones en el próximo mes de mayo, y a todos ustedes hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.